Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Es un motivo de gran regocijo estar nuevamente para cumplir el mandato divino. Cada vez que predico la palabra de Dios, lo hago sirviéndole al Señor, lo hago con todas las fuerzas, pero también con el amor que el Señor ha puesto en mi corazón. No me asiste otro interés que el de dar a conocer a este ser tan maravilloso como lo es el Señor Jesucristo. Amén. Espero que cada uno de los que nos acompañan cada domingo también dediquemos tiempo para orar por los inconversos que nos están escuchando. Ustedes no cesen también de orar por nosotros. Que el Señor multiplique las fuerzas a cada uno de sus hijos para dar a conocer este evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio que trae salud y que trae salvación a todo el que lo recibe. Quiero leer una porción de la Escritura en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer del 1 al 12. Ustedes siguen la lectura. Voy a leer esta porción de la Escritura. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme,
mire que no caiga. Hasta allí la lectura. El apóstol Pablo, cuando llegó a la ciudad de Corinto, procedía de Atenas. Allá en Atenas había tenido un gran debate con los filósofos. Allá en el Areópago, que era como el templo de la filosofía en Atenas. Allí disputó con los epicúreos y estoicos. Los resultados no fueron muy notorios en cuanto a convertidos. Pero lo cierto es que sí hubo convertidos. Y hay un punto tan importante que debemos saber, que no es tanto las decisiones que pueda haber en un lugar, sino que la gente conozca que hay uno que murió en la cruz del Calvario para salvar, pero también para brindar esperanza y para dar seguridad de la vida eterna a todo aquel que cree en él. Entonces de allí pasó a Corinto. En Corinto empezó a predicar y hubo un número importante de convertidos. Pero ¿qué era Corinto en su época? Era una ciudad populosa, capital de la provincia romana de Acaya, en la parte meridional de Grecia. Su posición en el estrecho istmo que unía el Peloponeso, llamado ahora Morea, con la Grecia del norte, le daba dominio del tráfico terrestre de norte a sur, mientras que por sus dos puertos, sobre los mares Jónico y Egeo, estaban Conchea y Lucheo. Recibía de una parte, con una mano recibía la abundante mercancía de Asia y con la otra de la Italia y el occidente. Con tales ventajas notables, Corinto llegó a ser un punto importantísimo en cuanto al comercio, que estaba muy extendido. De otra parte, Corinto celebraba sus juegos ístmicos. Y Pablo hace alguna alusión en el capítulo 9 de la primera de los Corintios, versículos 24 al 27, primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, decir los que estaban corriendo allá en esos juegos, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol se detuvo en la manera como los atletas corrían para recibir una corona de laurel, para recibir una corona como él la describe corruptible. Pero fíjese usted la capacidad de análisis del apóstol para relacionar la vivencia de esos juegos ísmicos con la vida cristiana. De tal manera que la vida cristiana es una vida de un constante correr, pero no como a la aventura. No corremos a la aventura. No corremos una carrera incierta. Corremos, pero no como aquellos que el premio se lo llevaba uno solo. En la vida cristiana, todos los que lleguemos, lograremos algún premio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pablo utiliza términos colectivos y plurales y dice todos, todos. Habla de la colectividad de Israel, los que salieron de la tierra de Egipto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué es ignorar? Ignorar es no tener noticia o conocimiento de algo. Eso es ignorar. Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Hay 5 cosas aquí, 5 eventos o 5 situaciones o 5 vivencias. Dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo llegó a un lugar en su jornada y el pueblo no tuvo agua para beber? Entonces ellos hicieron lo que sabían hacer, murmurar. Y empezaron a murmurar, a quejarse, porque no tenían agua para calmar su sed.
Pero Dios le mostró a Moisés una roca. Y le dijo a Moisés, golpea la roca y ella dará aguas. En efecto, Moisés lo hizo, golpeó la roca. Y la roca manó aguas. Y el pueblo bebió, se sació. Pero dice la Escritura, porque bebían, quiere decir que ellos bebieron algo otra vez, o veces bebían de la roca espiritual. Mira el conocimiento de este varón, cómo entiende las figuras, cómo entiende el apóstol Pablo también la tipología, los símbolos, cómo los entiende, la analogía, etcétera. Y dice, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto quiere decir que Cristo es el que calma la sed en el pueblo. Esto quiere decir que Cristo también sacia el alma sedienta. Cristo calma la sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, ríos de agua viva. ¿Cuánto lo creen? Ríos. Otra cosa que hay que mirar es que lo que Pablo menciona no fue para unos pocos, sino para todo el colectivo. Para unos sí, para otros no. No fue así. Todos participaron. Todos fueron testigos. Todos recibieron el bautismo, el tevilá, todos lo recibieron. Pero no todos se comportaron de igual manera. ¿Esto qué quiere decir? Que los beneficios ahora de la gracia son estos beneficios para todos los que salen del mundo de pecado. Los israelitas todos habían salido de Egipto. Esto quiere decir que nosotros, todos los que hoy estamos adorando al que vive para siempre, por lo menos la mayoría hemos salido del mundo de pecado, de ese yugo tan tenaz como era el yugo del pecado, de esa potestad de las tinieblas. Pero tenemos las mismas ventajas, las mismas bendiciones, los mismos, la misma esperanza, los mismos privilegios. Todos lo tenemos, y en esta mañana todos podemos ser llenos de sus bendiciones, porque las bendiciones son para su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Los beneficios de la gracia. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
Oiga, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos. Es decir, aquí no hay discriminación alguna. Que los que no hagan esto, que los que no digan esto, que entonces el Espíritu no mora en ellos. Pero aquí dice la Biblia, porque por un solo Espíritu. Esto no depende del hombre. Es un don de Dios. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Usted puede seguir bebiendo, porque el Espíritu sigue obrando. Y todo aquel que vaya llegando a la iglesia y vaya entregando su vida al Señor, el agua del Espíritu está dispuesta, disponible para esa persona. Beba, beba hasta saciarse, porque esa agua no se agota. El Espíritu Santo no se agota. El Espíritu Santo está obrando poderosamente. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos participamos también de aquel mismo pan. Primera de Corintios 10:17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. No me canso de insistir en esta parte. La Biblia enfatiza un solo cuerpo. No son dos, sino un cuerpo. Y la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tú eres miembro de este cuerpo y el cuerpo de Cristo participa de su Señor, que es la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo, el Señor la cabeza. La cabeza de la iglesia no es un señor en Roma. La cabeza de la iglesia no es un pastor. La cabeza de la iglesia no es un obispo. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Todos tenemos una misma esperanza. Efesios 4:4. Efesios capítulo 4 y el versículo 4 dice la Escritura. El versículo 3 inclusive: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. O sea, que es el Padre suyo y el mío.
Oiga, que es una esperanza, la suya y la mía juntamente. Aquí no hay acepción de personas. Aquí no es que porque este es colombiano y este venezolano, que el colombiano sí y el venezolano no. No es así. Sean venezolanos, colombianos, africanos, de Norteamérica, del Caribe, de Asia. Si ha creído en el Señor, forma parte del cuerpo, tiene la misma esperanza del llamamiento, porque Cristo es uno y uno es su nombre. Todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron, todos bebieron. Ahora bien, lo que le sucedió a Israel también sirvió para amonestarnos a nosotros. Esto quiere decir que podemos caer en lo mismo que cayó Israel, que podemos seguir el camino. Algunos creyentes que siguieron, muchos en Israel, porque no era fácil vivir la vida cristiana en Corinto. Era una ciudad muy difícil. Había mucho libertinaje. Tan es así que muchos decían: vamos a corintianizar. Es decir, que en Corinto se practicaba muchas cosas, que Corinto era una ciudad de mucho libertinaje, era una ciudad donde la promiscuidad era notoria. Pero a pesar de todo y a pesar de la lujuria que había, a pesar de la idolatría, a pesar de la maldad, a pesar de la capacidad económica que había en aquella ciudad, pero ahí también había una iglesia, y Pablo se dirige a ella, y Pablo le escribe a ella más tarde de haberla fundado. Había problemas, sí, dificultades también, pleitos, celos, contiendas entre algunos miembros. Pero aunque esto se presentaba de esa manera, los hermanos en Corinto tenían una esperanza. Y los que no andaban bien, Pablo hace un llamado y les dice: oigan, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No celebren fiesta con levadura de maldad, con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermano, puede ser en el lugar más difícil, aún como es esta ciudad de Bogotá, porque esta ciudad ya tiene tintes de un Sodoma. Aún en la ciudad de Cali, de Barranquilla,
o en Nueva York o en cualquier ciudad del mundo donde existe todo tipo de maldades, se practica todo tipo de maldades, de engaños, de crímenes. Pero aún así hay una iglesia que ha salido de allá, que ha salido del laberinto, que ha salido del Sodoma, que ha salido del Egipto para formar un pueblo. Y este pueblo, si cree, está fortalecido, está guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuántos lo creen? Alábelo a Él porque Él vive. No quiero, hermanos, que ignoréis. La verdad es que no ignoramos. Tenemos noticia, tenemos conocimiento de todas estas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer para agradar a aquel que nos sacó del fango? Pues tenemos que fortalecernos en la fe. No hacer una cosa y otra, usar fórmulas humanas. Solamente hay un camino y es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Echar mano de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo lanza sus saetas. El diablo lanza sus propuestas. El diablo acecha, el diablo acosa, pero recordemos que nuestra cabeza lo venció en la cruz del Calvario y hoy hay victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Qué dice la Escritura? En el capítulo 8 del libro de Romanos, Romanos 8, versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto debería convertirse, tenerse como un canto diario. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, no pierda la visión. No pierda el norte, no pierda esos deseos de buscar de Dios, de alabarlo, porque Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No se olvide dedicar tiempo para darle gracias. No se olvide
dedicar tiempo para llenarse más de Él. No se olvide dedicar tiempo para compartirle a otros que usted fue sacado del mundo por el poder de Dios, que usted ha recibido el bautismo en su nombre, porque los que son de Cristo, de Él están revestidos. Somos bautizados en su nombre. Hemos pasado por las aguas de la muerte para resucitar a una nueva vida con Cristo Jesús. Amén. Hoy somos nuevas criaturas Amén. en Cristo Jesús, Señor nuestro.